Hemos revisado la clase de ayer, tiene que ver con la implementación del sistema de archivos, es decir, de qué forma se estructura este sistema de archivos internamente para el sistema operativo. Primero vemos la parte de archivos, luego vamos a ver la parte de directorios. Hay varias formas de manejar este sistema de archivos. La más fácil, la que tiene más ventajas en cuestión de lectura de velocidad de lectura, tiene que ser la contigua o adyacente. Aquí tenemos un ejemplo de varios bloques de espacio en disco y que tenemos una tabla que nos referencia dónde empieza el archivo A y cuánto ocupa. Entonces vemos que en el bloque 2 empieza el archivo A y ocupa 3 bloques. Lo mismo podemos ver el archivo E, que empieza en el bloque 26 y ocupa 3. Vamos al 26 y podemos ver que los 3 contiguos son los que ocupa este archivo E. Les había dicho que esto es muy complicado de hacer en discos duros porque el disco duro se fragmenta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un disco duro real. Estamos viendo estos bloques y podemos distinguir, por ejemplo, si hacemos un clic, que aquí empieza este archivo y en forma contigua está ocupando todo este espacio. Si hacemos un clic aquí empieza el archivo y está ocupando en forma contigua todo este espacio. Aquí vemos bloques vacíos, los blancos. Este bloque tiene algún problema, el rojo, no me acuerdo la leyenda dónde está. El rojo es archivo fragmentado, significa que este pedacito puede estar unido con este otro, o sea, son fragmentos de un mismo archivo. No necesariamente del mismo archivo todos los que están marcados en rojo, pero eso sí nos da una pauta. Aquí arriba nos dice a qué archivo corresponde. Los azules son inicios de clusters, o sea, inicio de conjuntos de bloques. Pero ahí podemos ver una buena idea de archivos ubicados en forma contigua. Esto es fácil de leer porque únicamente se tiene que leer el primero y empieza a leerse todos a continuación hasta que tengamos el tamaño del archivo. No tenemos que estar yendo de un punto a otro. Si un archivo estuviese una parte aquí, otra parte aquí y otra parte aquí, estaría el disco o el cabezal del disco perdiéndose un montón de tiempo para recuperar todo el archivo. Esa es la idea. ¿Okay? Actualmente esto se utiliza con los sistemas operativos actuales, modernos, en el concepto de algo que se llama extend, que vamos a ver la clase siguiente, o en los CDs, Blu-rays y DVDs. Esta es la forma en la que se guarda la información. Otra forma de hacer, que ya no se usa, es la de lista enlazada. Ahora utilizamos cualquier bloque, vamos a usar uno que está aquí, este blanco, perdón, que está aquí, con este otro y con este otro, puro blancos. Entonces, vamos a suponer que tiene cierta posición, este tiene otra posición, este otro tiene otra posición en el disco, no están en forma contigua. Entonces, el primer bloque que utilizamos, vamos a suponer que es el 4, va a guardar la información o la primera parte de la información del archivo y va a ocupar una parte del mismo bloque para guardar un puntero al siguiente. Entonces el 4 está apuntando al 7, el 7 está apuntando al 2, el 2 está apuntando al 10, el 10 está apuntando al 12. Y como es el último, hay un 0, ahí nos dice que estos 5 bloques contienen partes de un archivo, que están diseminados por cualquier parte. Imagínense que todo blanco es un archivo. Entonces, el orden que nos va a dar, cada uno de estos bloques está guardando no solamente parte del archivo, sino el puntero al siguiente bloque. Esa es la idea. ¿Cuál es la desventaja? Primero, la ventaja, podemos aprovechar cualquier espacio vacío del disco. Una gran ventaja. Desventaja, la lectura del archivo se hace muy lenta, porque tiene que ir armando otra vez el rompecabezas de este disco. Pero una desventaja mayor es que cada bloque no solo ocupa parte de datos,
sino que también parte de un puntero hacia el bloque siguiente. Y eso es donde se desperdicia. Otra forma de hacer esto es que no trabajemos con estos punteros que nos va apuntando de un lado a otro los bloques siguientes, sino que podamos utilizar todo el bloque para los datos y la parte de punteros la podamos sacar a una tabla. Entonces tenemos una tabla que se llama tabla FAT o tabla de asignación de archivos, donde va a empezar el archivo A, empieza aquí, por ejemplo, en el bloque 7, perdón, en el bloque 4, el bloque 4 va a apuntar al 7, vamos al 7, va a apuntar al 2, vamos al 2, va a apuntar al 10, vamos al 10, va a apuntar al 12, y si vamos al 12, termina el archivo. Entonces podemos armar fácilmente con una tabla auxiliar. Tenemos una estructura parecida a esta, donde los punteros están siendo reemplazados por una tabla auxiliar. ¿Está bien? Esto se llama FAT, y esta es la forma que se estructura normalmente los pendrives. La otra que maneja Unix de manera general, no importa qué versión tengamos o distribución, Linux, macOS, Unix como tal, se llama nodos índice, inodes. Y esto funciona con un inode que vendría a ser como el inode principal, que en la práctica es la lista de archivos que tiene el directorio principal del Unix. Por ejemplo, el directorio principal es ese. Todos estos archivos que nos superan los 12 van a estar como parte de este primer inode. Y luego, si ingresamos, por ejemplo, a etc, tenemos un segundo inode que tiene toda esta lista de archivos. Si ingresamos a este archivo, ahí tenemos el inode que nos está apuntando a estos 3 archivos. Así que si quisiéramos conseguir este archivo, tenemos que ir cargando nodos índices. Si el archivo es muy grande, vamos a cargar un bloque de indirección triple, que tiene espacios contiguos de almacenamiento reservados para archivos grandes. Si es mediano, vamos a cargar un bloque de indirección doble, que tiene espacios de bloques para archivos medianos, o vamos a cargar un bloque de indirección sencilla, si los archivos son pequeños. Entonces tenemos una estructura que va a ir cargando en RAM lo que necesite, de acuerdo al tamaño de archivo o al archivo que se está buscando. Sin embargo, esta otra tabla va a cargar absolutamente toda la lista de distintos caminos de los bloques que corresponden a todos los archivos guardados en el disco. Absolutamente todos. Para que esto funcione, se maneja un sistema de directorios. Y vamos a ver los más importantes. Este es el directorio del DOS, que se relaciona con la tabla FAT. En este directorio vamos a cargar los nombres de archivos, sus extensiones, pero principalmente vamos a cargar el bloque donde inicia el archivo. Entonces, si hacemos una analogía, aquí vamos a tener el nombre del directorio, podemos colocar archivo 1, vamos a suponer que empieza en el bloque 3 y tiene un tamaño 2, 3. ¿Está bien? Aquí vamos a poner nombre, bloque inicial y el tamaño. Tenemos el archivo 20, 25, 50, no importa, no tiene que estar en orden, es un nombre simplemente, que va a empezar en el bloque 6 y tiene un tamaño de 2. El archivo 10, que empieza en el bloque 11, tiene un tamaño de 3. Esta es mi tabla de directorio. Esta tabla de directorio se va a enlazar con una tabla de archivos, FAT, con esta, que me va a permitir recuperar o saber cuál es la trayectoria de mis archivos. Entonces aquí al lado voy a tener mi tabla FAT, que me va a decir bloque y el siguiente bloque que quiere. ¿Bien? Entonces aquí vamos a poner el bloque
0, 1, 2. Por ejemplo. Entonces aquí nos dice que el archivo 1 empieza en el bloque 3. Aquí el archivo 1 empieza en el bloque 3. Aquí podemos poner archivo 1. Empieza en el bloque 3. Y el 3 nos puede apuntar, no sé, al 10. En el 10, porque necesitamos que sean 3. ¿Sí? Entonces vamos a pintarlos con el mismo color. Voy a apuntar al 10. El 10 puede apuntarnos al 0. Y el 0 nos dice -1, nos dice 1000, nos dice 0. Final de archivo. Ahí tenemos el archivo. Luego, el archivo 50 empieza en el 6. El 6 nos puede apuntar al 8. Este es el archivo 50. Vamos a ver con otro color. Al 8. El 8 nos puede apuntar al 12. Solo necesitan 2. Entonces aquí no necesitamos que esté apuntándonos al 12, sino directamente -1. Ahí termina. Le vamos a poner 5 para que veamos. Luego tenemos el archivo 10 que empieza en el 11. Aquí empieza el archivo 10. Vamos a poner con otro color. En el 13 nos puede apuntar al 2. Necesitamos 5 bloques. El 2 nos puede apuntar al 5. El 5 nos puede apuntar al 7. Y el 7 nos puede apuntar, nos puede decir que finaliza el archivo. Tenemos los 5 segmentos. De esa forma simplemente tenemos una tabla FAT y una tabla de directorio. Aquí van a estar listados todos los archivos que tengamos en el pendrive. Si son 1000, ahí va a haber una lista de 1000 archivos y sus correspondientes ubicaciones de bloques. Esa es la idea de FAT, o es la idea cómo se maneja esta estructura que ha partido con DOS. ¿Alguna duda sobre esto? La otra forma es la de Unix, donde su inode principal, en este caso, aquí tenemos el ejemplo completo, nos está apuntando al directorio raíz. Aquí estamos buscando un directorio llamado user AST mailbox. El archivo que queremos recuperar es un mailbox. Fíjense que en este esquema yo cargo en memoria, si tengo 1000 archivos, esta tabla tiene 1000 registros, y si cada archivo está dividido en 5 bloques, tengo esta tabla con 5000 entradas. 5000 entradas en esta tabla y 1000 entradas en esta tabla, que están cargadas en RAM, para recuperar un archivo. Pero aquí, para recuperar un archivo, voy a cargar mucho menos en RAM. Lo primero que cargo es el directorio raíz, lo que les decía aquí. Estoy en ese lugar. Fíjense, estoy en este lugar. Pero lo que he cargado inicialmente es el directorio raíz. Lo que voy a cargar inicialmente es esta lista de estos directorios. Fíjense que aquí está el bin, el dev, el lib, los que vamos a encontrar aquí, ¿no? Esto es lo primero que se carga en Unix. Solo esto. Así que todo lo que está marcado en azul es lo que se ha cargado en el primer inode, que está en RAM. Si tengo 1000 archivos, cargo solamente esta lista. Luego de eso, voy a ir al directorio que necesito, por ejemplo, user. Entonces aquí entraría a user, y coloco pwd, estoy dentro del directorio principal, subdirectorio user. Entonces, este bloque de disco donde está el inode me va a cargar esta siguiente tabla. Voy a cargar 4, 12, 13 registros. Entonces me está cargando este segundo inode.
Si dentro de esto voy a buscar otro directorio, por ejemplo, no sé, aquí puedo colocar bin, ya tengo dentro de user, directorio bin, voy a tener esta tercera tabla. Y ahí puedo ir entrando a distinta estructura donde se va a cargar, por ejemplo, en la tercera me va a cargar todos estos. ¿No? Son muchos, pero bueno, estoy buscando un archivo. Y puede ser, por ejemplo, este archivo el que estoy buscando. Ya voy a poder localizarlo. ¿Con cuántas tablas que he cargado en RAM? Una primera tabla que tengo, no sé, en este ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más estos dos, 8 entradas. Una segunda tabla donde tengo 3, 6, 7 entradas. Y una tercera tabla donde tengo 4, 7 entradas. Para recuperar un archivo. Esto es lo que estoy ocupando en memoria. Así que es mucho más eficiente que lo que funciona en lo que se llamaba DOS o con FAT. ¿Alguna duda hasta ahí? Preguntas. Otro elemento que hemos visto, bueno, que no hemos visto, que vamos a revisar ahora, es el espacio de disco. Algo que les había mostrado cuando estábamos hablando de memoria RAM era tamaño de bloque. Los discos duros vienen preformateados, si quieren, preinicializados de fábrica, con una inicialización o formateo físico, donde cada cuadrito, que podemos ver en Windows, cada uno de estos cuadritos tiene 512 bytes de tamaño. Se le llama sector. Se está dividido en sectores. ¿Está bien? Y lo que hace un sistema operativo es agarrar un bloque, en el caso de Unix se llama bloque, o un clúster en el caso de Windows, que es un conjunto de estos sectores, que normalmente son en potencias de 2. Puede agarrar 1, puede agarrar 2, puede agarrar 4, puede agarrar 8, 16, etcétera, etcétera. ¿De qué depende eso? Del tamaño del disco. Voy a colocar, vamos a ver, no me va a dejar formatear el C. Si pongo formatear, no me deja. Denme un segundo. Voy a traer un pendrive. Lo voy a conectar a Windows. Aquí aparece. Y voy a intentar formatearlo. ¿Se distingue? ¿Se distingue? Sí, ingeniero. Ok. Fíjense que FAT está como predeterminado. Si hago un clic aquí, fíjense los tamaños que me permite guardar. Está FAT, no es FAT32, es un FAT, el predeterminado. Me permite utilizar 32K, 16K, 8K o 4K como tamaños posibles. Si son 512 bytes cada sector, el de 4K, ¿cuántos sectores estaría agarrando? ¿8, Inge? 8. Entonces, 8 de... ¿Dónde está mi...? No es cerrado. No es cerrado lo que quería mostrarles. Aquí tengo mi disco duro. 8 de estos cuadraditos está agarrando como algo que se llama cluster en el caso de Windows o bloque en el caso de Unix. ¿Está bien? 8. ¿Qué pasa si mi archivo tiene un tamaño de
un byte. ¿Cuánto ocuparía en el disco? ¿Cuánto ocuparía en el disco? Los 8 cuadros ocuparía, o sea, los 8 kilobytes sería, mija, ¿o? 4K, exactamente. Los 8 sectores ocuparían un clúster, que sería un bloque en Unix. Si escojo otro, en vez de FAT, coloco FAT32, fíjense que ahora me permite, desde el tamaño del sector, lo mínimo que me permite 512 bytes. Significa que un sectorcito sería un clúster o un bloque. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4. Si escojo exFAT, que es un FAT extendido que es mejor que FAT32, me acepta desde 512, 1024, etcétera, 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 hasta 32K, 32.000K. En este caso, fíjense, en el más grande, si voy a formatearlo de esta forma, los clústeres o cuadrados que voy a ocupar en mi disco son de este tamaño. Si yo guardo un archivo de 1 byte, en realidad voy a ocupar en disco 32.768 bytes, kilobytes. Un archivo de 1 byte, lo cual es un gran desperdicio de disco. Si escojo NTFS, tengo igual opciones desde 512 hasta 64K. ¿Cuál es la idea de escoger distintos tamaños de bloque o clúster? Por defecto, si yo escojo FAT, me dice que debería formatearlo con 16K. Si escojo FAT32, con 2K. Si escojo NTFS, con 4K. Voy a hacer un ejercicio simple. Voy a ver en qué tamaño está ocupando mi archivo, mi clúster en este Windows. Voy a crear un archivo de texto. ¿Dónde está? Este archivo no he puesto nada dentro. 0 bytes. Voy a colocar algo. Una letra. Ya tiene un tamaño. Tiene un tamaño de 1 byte. No lo reconoce, por algo no lo reconoce. A ver. No sé si es porque es máquina virtual o qué, pero bueno. ...858 bytes. Vamos a ver si es eso. Ahora sí. He generado cierta basura en mi archivo y realmente pesa 858 bytes. ¿Cuánto está ocupando? La unidad mínima que me define. NTFS. 4K. Entonces, no importa cuánto ocupe mi archivo, si es inferior a 4K, siempre va a ocupar 4K. Por lo tanto, cuanto más grande sea mi disco, menos archivos voy a poder colocar. Porque la idea es, y vamos a ver en el tema, bueno, más adelante en el tema, que cuanto más grande es el disco, las unidades de asignación, los clústeres, los bloques, son más grandes. Pero yo puedo escoger, claramente, puedo escoger el tamaño que yo quiero formatear. Por ejemplo, NTFS me dice 4K, pero yo podría haberle dicho 512. Entonces, mi archivo de 800 bytes, ¿cuántos bloques hubiese ocupado? 2 bloques, sí. 2. Y si escogía 1024, ¿cuántos bloques hubiese ocupado? 1.
1. Si dejo por defecto 4K, ¿cuántos bloques estoy ocupando? 1 también. 1. Si pongo por defecto 64K, ¿cuántos bloques estoy ocupando? 1. 1. Seguimos con 1, porque mi tamaño de archivo es 800 bytes, pero estoy desperdiciando espacio, que no voy a volver a reutilizar. Entonces, lo ideal en mi caso sería, por ejemplo, colocar 1024. Y mi archivo tendría un desperdicio de aproximadamente 200 bytes, ¿verdad? El gran problema es qué pasa si tengo archivos de 2 megas o archivos, no sé, de 1024 o de 1025. ¿Cómo puedo determinar exactamente yo cuál es el tamaño ideal cuando voy a formatear? Porque el sistema operativo me está dando por defecto, me está sugiriendo un tamaño. Automáticamente me está sugiriendo un tamaño. Y en la mayoría de los casos me sugiere 4K. Y es casi normalmente el tamaño que tenemos formateados nuestros discos, casi todos, a menos que el disco sea muy grande. Entonces, puedo tomar la sugerencia que me está dando por defecto o puedo yo cambiar el tamaño. ¿Está bien? ¿Qué sucede en esa relación de escoger un tamaño diferente frente a la velocidad de lectura y el uso de espacio de disco? Fíjense que aquí tenemos un diagrama hipotético, 512 bytes, 1K, 2K, 4K. Aquí estamos en el ejemplo del que les he mostrado en Windows. Con 4K, la velocidad de lectura, o sea, cuanto más grande sea el tamaño de bloque, mi velocidad de lectura va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque el archivo va a estar menos diseminado, menos fragmentado. Pero mi espacio de disco va a bajar, porque voy a ocupar más disco con menos archivos. Si yo copio un archivo de 1 byte de una máquina o de un pendrive que tiene, no sé, 256 megas, a un disco duro que tiene 1 tera, este archivo va a ocupar más espacio en el disco de 1 tera que en mi pendrive, por el tamaño del bloque. Entonces, esta relación de velocidad versus espacio de disco es muy importante. ¿Cómo es que Windows con NTFS o FAT32 me sugiere 4K? ¿Cómo es que Unix con un tamaño de disco X me sugiere 4K? ¿O por qué me van a sugerir 8K? Ellos han hecho estudios y han determinado que la mayoría de los archivos, el tamaño de los archivos de los usuarios finales, no supera los 4K. Entonces, bueno, los archivos de trabajo, no estamos hablando de videos, imágenes, ni nada por el estilo. Entonces, es un término promedio, un tamaño promedio, de tal forma que se ajusta la velocidad de lectura versus el espacio de disco utilizado. Que haya un óptimo, de alguna manera. Pero si uno utiliza muchos archivos de texto, muchos códigos fuente, y no genera videos, no genera grandes imágenes, lo mejor que puede hacer es tratar de manejar un tamaño más pequeño de bloque. Y si uno trabaja con puro videos, imágenes de alta definición, etc., lo mejor que puede hacer es utilizar un tamaño de bloque más grande, porque estaría haciendo que la velocidad de lectura se incremente y tendría un mejor rendimiento de su sistema operativo. Entonces, todos por defecto no analizamos esto, instalamos nuestro sistema operativo y empezamos a utilizarlo. Y estamos confiando en que el propietario del sistema operativo, el que ha creado el sistema operativo, sabe lo que hace. ¿Está clara la explicación? Ok. Les he mostrado en Windows que tenemos, he vuelto a cerrarlo, creo. Sí. Que tenemos bloques que están registrados ahí, ocupados, libres, los que están en blanco están libres, principalmente. ¿Cómo sabe el sistema operativo qué bloque está libre? ¿O qué bloque está ocupado? Porque si hay un nuevo archivo,
el sistema operativo necesita saber que este bloque que está en blanco está libre, este otro está libre, y puede asignarlo para que se guarde ahí el archivo. ¿Cómo es que sabe eso? Existen diferentes formas para manejar los bloques libres. Un primer intento es utilizar bloques que apunten a los bloques libres, pero les parece un poco redundante. Estoy ocupando un bloque para apuntarme a un bloque libre. Es decir, estoy ocupando un bloque libre para decirme qué bloque está libre. No es coherente. Lo mejor es algo que se llama mapa de bits. En un bloque que puede pesar 4K, 4096 bytes, lo multiplico por 8 y tengo la cantidad de bloques que puedo registrar. Me explico. Este es un bloque de 4K y ahí voy a tener 4096 por 8. El primer bit me está diciendo que es el bloque 0 o el bloque 1, el primer bloque. El segundo bit, el segundo bloque. El tercer bit, el tercer bloque, cuarto, quinto, sexto, sucesivamente. Si aparece un 1, está libre. Si aparece un 0, está ocupado. Entonces puedo saber que el primer bloque está libre, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo están libres y puedo utilizarlos. Entonces en este caso voy a suponer que aquí tengo 20, aquí empezaremos con el 21. Aquí tengo 40, aquí empezaremos con el 41 y así sucesivamente. Estoy listando mis bloques libres. Esta es la mejor forma y usan todos los sistemas operativos este esquema para saber qué bloques están libres y qué están ocupados. De esta forma, si yo quiero guardar un archivo, busco en esa tabla de mapa de bits y me va a apuntar a esta. Y puedo saber que esta, a continuación esta y esta están libres. Estos bloques en este caso son de 4K, no se olviden. Entonces, si quiero guardar un archivo de 8K, puedo utilizar dos bloques contiguos. Si quiero utilizar algo de 24, utilizaré este otro, y los que me alcancen. Y voy a crear mi tabla que va a apuntar a los diferentes bloques que estoy utilizando. Esa es la forma de trabajar con bloques libres. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estoy haciendo un trabajo en mi máquina, en mi computadora? No es una portátil, por lo tanto no tiene batería. Es una máquina desktop, una de escritorio, y se corta la energía eléctrica. No he cerrado adecuadamente mi máquina, por lo tanto el archivo que estaba trabajando está quedando inconsistente. No sé si se ha guardado o no. No lo había guardado yo hace 2 horas. No tiene el sistema de autoguardado activado. Entonces, cuando vuelvo a encender mi máquina, probablemente el archivo lo haya perdido o quede en un estado tal que no pueda recuperarlo. ¿Qué ocurre cuando la máquina o se corta la energía eléctrica y ustedes vuelven a encender la máquina? ¿Qué ocurre? ¿Qué les aparece? Los bloques en uso. No. ¿Qué les aparece? Les aparece un mensaje normalmente. Sí, algo de recuperación, algo por ahí. Ok, les voy a mostrar lo que he capturado de un Windows anterior, pero que bueno, nos da una pauta de lo que acabo de decirles. A ver. Esto es Unix, aquí está. Bueno, esto es en NOS. Normalmente les aparece que ha ocurrido un corte de energía y que el sistema de archivos puede estar inconsistente y si quieren revisarlo. Y empieza a verificar. En el caso de Windows, 3 etapas. Actualmente en las versiones de Windows últimas, esto se enmascara y aparece la ventanita de Windows o un icono que nos permite saber que está haciendo algo por detrás. Se tarda más de lo normalmente aceptable. Se tarda mucho. Porque por detrás está verificando la consistencia de los archivos, del sistema de archivos, para que no quede inconsistente y que pueda seguir trabajando. Si recuperamos o no lo que estábamos haciendo, no importa. Lo importante es que el sistema de archivos esté consistente. ¿Y a qué se refiere esa consistencia?
Lo que se guarda en todo sistema operativo como sistema de archivos es los mapas de bits que nos apuntan los bloques libres, ¿verdad? Pero también se guarda una segunda mapa de bits, que son los bloques en uso, y que tienen que ser consistentes. Por ejemplo, el bloque 0 está en uso y no está libre. El bloque 1 está en uso y no está libre. El bloque 2 no está en uso y está libre. O sea, la idea es que estas dos tablas sean complementarias. Y lo que va verificando el sistema de archivos cuando se apaga mal, por detrás, es que estas tablas estén consistentes. Que si hay un 1 aquí, aquí existe un 0. Si hay un 1 aquí, en esta otra esté un 0. Bloque por bloque. ¿Qué pasa si encuentra algo como esto? ¿Dónde está el error? En el tercero eje 00. En el bloque 2. Significa que no está en uso y no está libre. ¿Qué tendría que hacer el sistema operativo? ¿Qué pasaría si existe un 1 aquí arriba y un 1 aquí abajo, en vez de ceros? Implicaría que esté en uso y está libre. ¿Qué hace el sistema operativo? ¿Qué debería hacer el sistema operativo? Cuando verifica esa consistencia, en el caso de Windows tiene 3 etapas. La primera comprueba archivos, la segunda comprueba índices y la tercera descriptores de seguridad. Esto es un NTFS. En el caso de FAT, revisaría las tablas FAT, principalmente la tabla de directorios, que todo esté bien. Pero aquí nos dice que, a ver, aparentemente no ha encontrado ningún error, ¿no? No ha encontrado ningún error. Si hacemos correr desde DOS la misma aplicación, fíjense que en modo consola aparece esto. Yo puedo verificar aquí mi consistencia de archivos. Coloco chkdsk. No puedo abrir a ejecutar como administrador. Ahí está. Sistema de archivos en NTFS y empieza la etapa 1. Está revisando la estructura básica del sistema de archivos. La etapa 2, la vinculación de los nombres de archivos. Y la etapa 3, ¿dónde está? Descriptores de seguridad. Ha procesado 34.000 archivos y aparentemente no hay errores, ¿no? Y me dice 4K en cada unidad de asignación, lo que habíamos determinado. Cuántas unidades de asignación disponibles hay, cuánto disponible en el disco, etcétera, etcétera. Entonces no he encontrado errores. Esto se puede hacer en modo consola o se puede hacer en modo gráfico automáticamente cuando se ingresa desde Windows. En el caso de Unix, Linux, por ejemplo, el comando se llama File System Check en vez de Check Disk. Pero esto en la última versión del sistema de archivos de Linux se puede hacer en línea. Normalmente no se hace en línea, se lo hace fuera de línea. Yo he hecho esto en línea, en una versión que no permite. Me dice que si quiero continuar, porque me dice el sistema de archivos está montado. Si usted continúa, podría causar severos daños al sistema de archivos. Bueno, la idea era mostrar las pantallas. Aquí tiene diferentes pasos. Está recuperando los diarios y empieza
a buscar y encuentra problemas. Encuentra problemas no porque haya problemas en el sistema de archivos, sino que está funcionando. Entonces aquí actualiza los bloques malos de los inodes. Fíjense que funciona con inodes, como les había dicho. El paso 1 está verificando los inodes. El paso 2, estructura de directorio. El paso 3, conectividad de directorio. Conteos de referencia, información de grupos. Estos grupos son los extends que les decía, son bloques contiguos que se pueden utilizar para archivos grandes. Entonces empieza a generar un montón de errores. Y al final me dice que está arreglado y que debo resetear. Una vez que he reinicializado esta máquina, jamás ha vuelto a entrar. Ha sido una prueba para capturar esto con el riesgo de que se iba a dañar, y se ha dañado. Porque no se debería hacer en Linux en línea, mientras que Windows sí lo permite. Pero ¿qué es lo que están haciendo estos programas? Independientemente de cuántos pasos tenga cada uno. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que logran es que el sistema de archivos esté consistente. ¿Qué implica que esté consistente? En que los mapas de bits de bloques en uso y los bloques libres sean complementarios. Si aparece un 1-1, significa que está en uso y que está libre. Va a hacer caso al que esté en uso. Y este que está libre lo va a poner en 0. ¿Qué aparece si en los dos aparecen 0 ceros? No está en uso y no está libre. Va a hacer caso al que no está libre. Entonces va a poner un 1 en bloque en uso y va a crear con el contenido de ese bloque un archivo llamado chkdsk, file y un número, 0001.chk. Si el contenido fuese un directorio, va a crear un archivo llamado dir 0001, 0002. Se va a utilizar 8 caracteres con la palabra dir, con la palabra file, con la extensión chk, y los va a poner en el directorio principal. Y una vez que el usuario verifique uno por uno, sabrá si los borra o no, pero está tratando de preservar la información que tiene este bloque que dice que no está en uso, sin embargo, no está libre. Entonces son las dos pruebas que puede realizarse, son los dos elementos que puede realizarse en esta consistencia de archivos. Tannenbaum en su libro nos muestra ejemplos como que aquí tenemos un 2. Aquí aparece un 2. He incluido esta gráfica de Tannenbaum, pero que no es coherente. Este es un mapa de bits. No puede existir un 2. ¿Ok? Así que vamos a analizar simplemente este ejemplo con estos errores. O 2 ceros o 2 unos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí?